Hola, buenos días desde La Habana, soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este viernes 31 de mayo de 2019, el último día del mes. Este sí es el último día del mes, no como dije ayer en que había olvidado que nos quedaba una jornada de mayo. Y así estaré abriendo de par en par la ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes del día en Cuba. Hoy comenzaré con Venezuela. Juan Guaidó opina que la red de inteligencia de esta isla en su país ha mermado. Por otro lado, han huido 62 migrantes de la estación de Ciudad Juárez tras un incendio provocado por cubanos. Mientras tanto, un activista se ha tenido que ver ante el dilema del salir del país o ir a la cárcel. Ya veremos lo que cuenta Daniel Llorente a 14:30 sobre la decisión que tomó. Y por último, una noticia quizás esperanzadora. Cuba pretende cubrir el 86% de la demanda de arroz nacional con ayuda de Vietnam. Pues bien, presentados los temas, voy a pasar a revolver, como siempre, de lunes a viernes, el cafecito informativo. Hoy es el último día de la semana que comparto junto a ustedes este café recién colado, breve, caliente todavía, un poco amargo como ya saben que me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de este primer sorbito mañanero, voy a pasar a comentar una entrevista en exclusiva que Juan Guaidó, el jefe del Parlamento de Venezuela, dio este miércoles al diario estadounidense El Nuevo Herald. Es una entrevista que tiene opiniones muy interesantes porque habla fundamentalmente de la injerencia y la intromisión de la inteligencia cubana, la seguridad del Estado, la policía política en ese país suramericano. Para Guaidó, la red de inteligencia ha mermado, en cierto modo, al cortar el suministro de petróleo a Cuba, con las sanciones que han impuesto varios países, fundamentalmente Estados Unidos. Pues bien, el jefe del Parlamento venezolano recibió en Caracas, en un lugar del este de la ciudad, pero que prefirieron no revelar el lugar los periodistas, recibió a un equipo del Nuevo Herald y ha contado especialmente que mantendrán él y sus partidarios la presión desde las calles venezolanas y que, pues también es muy importante la presión internacional porque, entre otras cosas, justamente esa presión ha hecho que la red de inteligencia cubana se haya debilitado en el último año, considera él. Por ejemplo, hace referencia al programa Barrio Adentro, que la isla mantiene en Venezuela, y dice que ahora la presencia del personal en esas redes es un poco más escasa debido a la caída de los ingresos. Voy a hacer un breve recuento porque hay que saber que en los momentos de mayor colaboración entre Cuba y Venezuela, de colaboración oficial, claro está, pues a esta isla llegó a recibir hasta 110,000 barriles de petróleo diario, un suministro, un subsidio que permitió pues a La Habana desde crear una burbuja económica que no tenía ninguna base en la realidad productiva del país hasta inflar tremendamente la maquinaria de la propaganda ideológica y política dentro y fuera de las fronteras nacionales. Ahora se especula que pues ese número de barriles de petróleo ha disminuido muchísimo, incluso algunos especialistas determinan que está por debajo de la mitad a la que llegó en los tiempos de Hugo Chávez, pero de todas maneras el suministro se mantiene con inestabilidades y disminuciones, pero se sigue enviando petróleo a Cuba. Por ejemplo, recientemente varios sitios venezolanos, entre ellos La Patilla, denunció que a lo largo del mes de mayo la estatal Petróleos de Venezuela exportó 1.42 millones de barriles de crudo y productos combinados a la estatal Cuba Metales. Pero bien, más allá del tema del suministro petrolero, me voy a ir a reflexionar sobre las palabras de Guaidó en torno a la presencia de la inteligencia. Estamos hablando de una maquinaria represiva con 60 años de entrenamiento en esta isla y que es muy eficaz a la hora de vigilar, detectar posibles críticos o disidentes y especialmente a la hora de involucrar a la mayor parte de la población en el control de otros ciudadanos. Así que, aunque haya habido una disminución, todavía Guaidó considera
que el núcleo alrededor de Nicolás Maduro, su seguridad personal, está integrada fundamentalmente por personal cubano. El anillo de seguridad está fundamentalmente hecho con personas llegadas de esta isla y que siguen dirigiendo la inteligencia y la contrainteligencia. Eso se ve desde la distancia, los métodos represivos, la manera que tienen también de distorsionar la información de lo que ocurre y especialmente la arrogancia con que se muestran y bueno, pues todo eso tiene mucho que ver con el sello represivo de la Plaza de la Revolución, que se basa fundamentalmente en personas vestidas de civil, en la creación de centros de vigilancia o grupos de vigilancia a nivel de barrio y de zona, y un mecanismo también de extorsión a través de privilegios, prebendas y el acceso a alimentos, lamentablemente es así, que también contribuyen al control de una sociedad a través de un mecanismo de fidelidades, de compra de fidelidades. Así que comparto un poco el optimismo de Guaidó en que esto puede estar disminuyendo la presencia del oficialismo, y subrayo oficialismo porque Cuba es otra cosa, del oficialismo cubano en Venezuela, pero todavía se nota allí las orejas peludas de la seguridad del Estado. Pues bien, con esto me voy a un tema migratorio. Ya es como un constante goteo de este tipo de noticias y esta vez ha sido porque al menos 62 migrantes huyeron en la estación migratoria de Ciudad Juárez, según reporta la agencia española EFE, muy cercano a la frontera con Estados Unidos, tras un incendio que fue provocado justamente por compatriotas nuestros. O sea, un grupo de cubanos que estaba ingresado en la estación comenzó hacia la medianoche de este jueves a quemar colchones, sillas, puertas, y esto produjo la salida no autorizada, según relata el Instituto Nacional de Migración de México, la salida no autorizada de 62 personas, cuyo origen no ha podido precisarse, pero se puede especular que entre ellos muchos son cubanos. Este hecho está dejando en evidencia también la tensa situación migratoria que se está generando con quienes están saliendo de esta isla. El camino cada vez se hace más tortuoso, más difícil, más lleno de peligros y también los migrantes cubanos están haciendo acciones más desesperadas. Esto es muy preocupante y también es muy preocupante que las autoridades de la isla no se pronuncien, no contribuyan a aliviar estas dificultades y mantengan más bien oídos tapados, oídos cerrados a cuando los ciudadanos de esta isla estamos en riesgo, en problema o en peligro en otras latitudes. Pues bien, hablando de otras latitudes y mientras me tomo otro sorbito de café mañanero, me voy a ir con el caso de un activista. Se trata de Daniel Llorente. Daniel Llorente es alguien que se dio a conocer a la opinión pública el 1 de mayo de 2017, mientras en la Plaza de la Revolución ocurría un desfile por el Día de los Trabajadores. En ese momento Daniel Llorente salió desde un lateral de la plaza corriendo y en sus manos llevaba la bandera de Estados Unidos. De ahí que sea conocido como el hombre de la bandera. Esta acción en un hombre que ha sido siempre favorable al deshielo diplomático entre Washington y La Habana y un gran admirador de la cultura estadounidense, le costó a Llorente 1 año de internamiento en el Hospital Psiquiátrico de La Habana y nunca fue procesado jurídicamente, nunca llegó ante un tribunal, pero el castigo fue bastante duro al tenerse que ver en un hospital psiquiátrico encerrado allí sin la posibilidad de salir ni visitar a sus familiares. Entonces, este hombre, después que salió, 1 año y un poco después de haber sido arrestado, que salió del centro hospitalario, ha tenido varios encontronazos, presiones y finalmente en este mes, el pasado 16 de mayo, recibió en su casa una visita de oficiales de la seguridad del Estado, fue el 15 de mayo, que le insistieron en que iban a facilitar todas sus posibilidades de salir o emigrar del país, pero que si se quedaba tenía muchas posibilidades de ir a la cárcel. Así que al otro día, 16 de mayo, lo fueron a buscar en su casa en un auto, lo llevaron al aeropuerto y abordó un avión hacia Guyana. No fue metido a la fuerza en el avión, esto hay que decirlo y puntualizarlo,
porque como saben, eso es prácticamente imposible actualmente en el sentido de que las aerolíneas, cuando no son aerolíneas estatales cubanas, pues tienen protocolos de seguridad muy firmes para pasajeros que se resisten a abordar un avión. Sin embargo, Daniel Llorente decidió tomar pues este dilema, el más difícil de su vida, dice a 14:30, y aunque recuerda que no fue obligado a montar el avión, sí se vio forzado a emigrar debido a las presiones y a las amenazas. Ahora está en Guyana, aspira a viajar a Estados Unidos y está haciendo gestiones en la embajada de ese país. Así que vamos a ver en qué queda, pero lo cierto es que esta práctica de forzar al exilio ha sido una maniobra represiva muy frecuente en las últimas décadas en Cuba para sacar fuera de las fronteras nacionales a los incómodos, a los críticos y a los que hacen un activismo más intenso, más a pie de calle. Pues bien, hablando de calles, me voy a un tema que no tiene que ver con la calle, pero sí con los platos. Y es que Cuba pretende cubrir el 86% de la demanda de arroz con ayuda de Vietnam. Como saben, en esta isla, como en otros países de Latinoamérica, se consume la arepa, la tortilla de maíz, la pupusa. En Cuba el plato que no puede faltar es el arroz cada día. Cuando un cubano no tiene arroz sobre la mesa, siente que no ha comido. Y ese ha sido un producto deficitario que ha tenido oscilaciones, subida de precios, y ahora las autoridades dicen que para el 2023, aguántense, es hasta el 2023, el 86% de la demanda nacional estará cubierta por este proyecto a cuatro manos entre Vietnam y la isla. Se prevé un aumento de la superficie de cultivo de 200.000 hectáreas, así que hay esperanza de que el arroz se estabilizará. La gran pregunta es, ¿con qué vamos a acompañarlo? Y con esto me despido hasta el lunes. Muchas gracias.